en esta materia, que no es muy simple, no es muy fácil, pero es muy interesante. Realmente es un tema muy rico y vamos a hacer una introducción en realidad, que da para varios años. El hinduismo no es, bueno, como le digo, un tema muy simple, no solo por el tema en sí, sino por todo lo que se ha generado a través del tiempo en los estudios sobre el hinduismo. Hay muchos estereotipos, muchas confusiones, muchísimas confusiones. Entonces, confusiones que ahora unos 20 o 30 años están comenzando a aclararse. Hay una tendencia en el ámbito académico a hacer toda una revisión, porque hay cosas que se vienen arrastrando desde hace un par de cientos de años en los estudios de la India, del hinduismo. Errores propios de la mentalidad del siglo XIX, propio de estudiosos que no eran ni indios, ni hindúes, ni por aproximación. Los primeros indólogos, los primeros que tradujeron textos sánscritos eran comerciantes, colonos, militares, ¿no? Por ejemplo, la cátedra más importante de sánscrito, la cátedra Boden, fue fundada por un coronel. Entonces, y uno de los primeros profesores, cuyo diccionario todavía se usa, Monier Williams, es el diccionario de sánscrito por excelencia, explica en su introducción que agradece la posibilidad de estar en esa cátedra y explica por qué la necesidad de traducir los textos sánscritos, simplemente para conocerlos y poder rebatirlos. Muy propio, o sea, siglo XVIII, siglo XIX, se entiende, pero no podemos seguir todavía con esa visión, ¿no? Entonces, como decía, hace unos 30 años aproximadamente ha comenzado toda una revisión de los estudios de indología y bueno, estamos tratando de seguir en esa línea. Yo he tenido la posibilidad de conocer in situ la cultura y en carne propia, ya que soy hindú. Entonces, bueno, desde un punto de vista imparcial, tratar de comunicar este conglomerado de tradiciones y culturas. Para entender más o menos el porqué de todos estos, de todas las confusiones, hay que, por ejemplo, empezar por el término hindú o hinduismo. El término ya de por sí no figura en los textos sagrados del hinduismo. Ningún hindú se llamaba a sí mismo hindú, o sea, los que hoy se consideran hindúes, se llamaba a sí mismo hindú hasta el siglo XIX. En una tradición que se remonta lo menos unos 3.500, 4.000 años, es algo llamativo, ¿no? ¿Por qué? Porque el término hindú es una designación foránea. En un principio, cuando los persas empezaron a entrar en contacto con la cultura de la India, con las culturas de la India, ¿no? Siempre tenemos que hablar en plural, lo que separaba a ambos territorios era el río Sindhu, el Sindh, que hoy en día está en Afganistán o en Pakistán, bueno, parte y parte. Entonces, como los persas no podían pronunciar correctamente la S, comenzaron a decir hindus. Entonces, todos los pueblos, todas las culturas que han sido muy variadas, porque la India nunca fue un solo país,
¿Todos han firmado la planilla? ¿Alguien le falta? No. ¿Todo? Okay. Siempre fue un conglomerado de reinos y culturas, y lo podemos ver, por ejemplo, en las lenguas, ¿no? O sea, oficiales, en la India hay unas 18 lenguas oficiales. Después hay distintos conceptos, hay quienes hablan de 150, de 180. Entonces hay muchísimas tradiciones y culturas. Entonces los persas identificaron como una forma fácil de identificar, y eso lo vamos a ver a través de toda la historia de la visión externa en relación a la India, identificaron a todas esas culturas como hindús. Cuando entran los griegos en escena, generalmente lo que hacían era adaptar todas las palabras y los nombres a su propia lengua. Y como ellos, como en castellano también no se pronuncia la H, comenzaron a decir indos, ¿no? Y de ahí vienen las dos identificaciones que se hacen a la palabra. Luego, con la entrada de los musulmanes, especialmente de los turcos musulmanes, los árabes no entraron. O sea, el periodo en que el Islam estaba dominado por los árabes, no había conexión entre el Islam y la India. Recién cuando los turcos comienzan a dominar el mundo islámico es cuando aparecen en escena en la India. Ellos comienzan también, por supuesto, heredando esa forma de identificar a todos estos pueblos como hindús. Entonces, recién en el siglo XVI, fines del siglo XVI, aparece el término hindú en un texto sagrado hindú, el Chaitanya Charitamrita, pero solamente para ejemplificar cómo los musulmanes se referían a ellos. Entonces, sigue la historia, entran los ingleses y el mundo de la India se encuentra con dos tradiciones, dos culturas, especialmente religiosas, muy definidas, ¿no? Como es el Islam y el cristianismo. Y en el siglo XIX, cuando empiezan los movimientos nacionalistas, independentistas, surge la necesidad de identificarse como uno ante estas dos tradiciones unificadas y bien definidas. Entonces es cuando comienzan a adoptar el término hindú para identificarse a sí mismos. Pero la confusión sigue a tal punto, ¿no? Esta identificación tan endeble sigue hasta tal punto que en 1986 el gobierno de la India determina una comisión para definir qué significa ser hindú. Y esta comisión, después de mucha discusión e investigación, solamente concluyen de que, bueno, es aquellas tradiciones que hacen referencia y que toman como punto de partida los Vedas. Los Vedas, textos los más antiguos, que no voy a decir fechas porque ya vamos a ver. El primer tema justamente se trata de la datación de estos textos, que todavía sigue en discusión. Hay quienes dicen 1500 a.C., otros más, etc. Hay toda una guerra académica en relación a la antigüedad del hinduismo. Entonces, es un término que si bien ya se ha aceptado, todas las corrientes lo han aceptado, pero cuando llega el momento de definir qué es, ahí empieza el problema. Porque por empezar, no es una religión, son varias. Entonces, cuando vamos a hablar de tres principales: Shaiva,
o Shaivismo, Vaishnavismo y Shaktismo, que aquí estoy hablando de las tres principales, no son las únicas. Cuando cada una tiene que definir lo que es hinduismo, por supuesto, cada uno dice esto es hinduismo, el otro dice esto es hinduismo, el otro dice esto es hinduismo. Entonces, cuando uno compra un libro sobre hinduismo que, digamos, tiene un cierto tiempo que no está demasiado actualizado, entonces se encuentra con una mezcla y confusión de conceptos que frustran, que la verdad frustran. Pero cuando uno entiende que en realidad más que una religión es una familia de religiones, empiezan a cuadrar un poco la diferencia. Es como si, por ejemplo, dijéramos que más o menos por tener una raíz común pusiéramos en una misma identificación al judaísmo, al cristianismo y al islam. Imagínense lo que puede pasar. O sea, si mismo dentro del cristianismo hay tantas corrientes, y hasta no hace mucho estaban peleándose, con las otras todavía hay problemas, uno puede decir, bueno, son culturales, sí, hay muchos problemas culturales, pero están, ¿no? Entonces, imagínense identificarlas a todas con uno. Esta identificación que se da entre estas corrientes y la aceptación de sus miembros es principalmente por el temperamento indio y su visión amplia de la trascendencia. Bueno, sí es. Y porque ya en la raíz más antigua está esa visión. En el Rig Veda, por ejemplo, dice, la verdad es una, pero los sabios la llaman con diferentes nombres, ¿no? Entonces, ya esa visión unificadora de la espiritualidad y de la religión hace que se faciliten las cosas hasta un cierto punto, por supuesto. O sea, de todas maneras, las discusiones, los debates siguen existiendo y alguna que otra pelea por ahí, pero en general el debate en la India es algo muy común, muy asentado en la sociedad, y no es raro encontrarse dos personas debatiendo sobre temas teológicos, debatiendo, nada más, en la calle. A mí me ha pasado, ¿no? de verlo y formar parte hoy en día, ¿no? Que mismo la sociedad india ha cambiado muchísimo. Entonces, no, por ejemplo, uno de los conceptos más errores más comunes y más comprensibles, ¿no? Es definir al hinduismo como un politeísmo, ¿no? Claro, uno ve un montón de imágenes de deidades, ¿no? Por un lado está Shiva, por otro lado Vishnu, por otro lado la diosa Ganesha, y podemos seguir así mencionando un rato largo. Y dice, bueno, obviamente esto es un politeísmo, y esa fue la primera visión que tuvieron los académicos. Después, investigando un poco más, Max Müller, que es un alemán considerado el padre de la indología, en el siglo XIX acuñó un nuevo término para definir una idea más acertada a lo que encontraba en los textos, porque él pensaba que para entender el hinduismo hay que ir a los textos más antiguos, y en realidad ese era otro error, porque el hinduismo hoy en día tiene muy poco que ver con los Vedas, prácticamente nada, excepto algunas tradiciones muy particulares. Entonces él llamó como enoteísmo, porque él veía que en el Rig Veda se señalaban a diferentes deidades, como Indra, Mitra, etc., como el Supremo, ¿no? Entonces, él llamó esto enoteísmo
en el sentido de que, bueno, una deidad puede tener las características supremas alternativamente, ¿no? O sea, puede ser una o en otro himno puede ser otra, de acuerdo a la visión del devoto. Sí. O sea, no había una jerarquía igualitaria de divinidades como generalmente sucede o más o menos igualitaria como generalmente sucede en un politeísmo, sino que siempre se referían a una deidad suprema. Y es un hecho que cuando uno habla con un hindú, nunca va a hablar de los dioses, jamás se refiere al supremo, si es que se refiere al supremo, como en plural, siempre en singular, Dios, singular. Entonces, hay dos formas de entenderlo, aparte del noteísmo, ¿no? Una es la monolatría, ¿no? Que puede haber diferentes divinidades menores o deidades celestiales o figuras celestiales, pero un ser supremo, trascendente, hay uno solo. O otra visión, que es la más conocida en Occidente, es el monismo, ¿no? Que habla de un ser impersonal que es el todo, ¿sí? Brahma. Esa es la corriente Advaita Vedanta, que la vamos a estudiar en uno de los temas. Y bueno, muchos académicos hasta hace poco pensaban que era la corriente que más representaba al hinduismo, pero actualmente se sabe que las corrientes personalistas, o sea, que no ven el ser supremo como una, no puedo decir identidad porque no lo tiene, o sea, el Brahman es lo uno, informe, sin nombres, etc. Solamente se puede referir a él de forma no ética, o sea, por la negación. Esa deidad impersonal o ese ser impersonal, ¿no?, que propone la Advaita Vedanta, en realidad es identificado por un 20 o un 30% tal vez de los hindúes. La gran mayoría se identifica con una deidad personal. Y bueno, esto más o menos es una introducción a qué nos podemos referir con el hinduismo. Con respecto al curso, lo hemos estructurado. Cada una de las unidades tienen el fin de hacer una introducción paulatina y no demasiado complicada al tema general que es el hinduismo, ¿no? Primero vamos a ver una introducción a la historia, que como es tan larga es una introducción muy a vuelo de pájaro, con el tema principal, que es esta discusión, este debate con respecto a su antigüedad, que lo dejamos en esa categoría simplemente de debate. No vamos a concluir, ¿no? Yo dejo la puerta abierta para que cada uno se identifique con la teoría que le parezca más plausible. No vamos a concluir porque no está concluido. O sea, yo, si bien tengo mi convicción, pero como no hay pruebas que demuestren ninguna de las teorías, entonces, o hay pruebas de una, pruebas de otra, pero no hay nada conclusivo, entonces vamos a dejar esa categoría de debate. Y después toda una historia, un raconto a vuelo de pájaro de la historia hasta nuestros días, de todo el desarrollo de las diferentes tradiciones hindúes. Eso va a ser la primera unidad, y vamos a tener un foro de debate en el que todos debemos participar de acuerdo a las lecturas. Yo he puesto material de lectura en el
cada unidad para facilitar un poco, porque no es fácil encontrar material académico con cierto rigor sobre el hinduismo, especialmente en castellano, en catalán. En internet hay muchísimo, pero en general es un poco lo que le decía antes, ¿no? Cada uno presenta no desde un punto de vista académico, sino desde un punto de vista parcial y sectario. Y además de eso, todo lo que aporta la New Age, que bueno, ya se van a la estratosfera, ¿no? Entonces, no hay demasiado material traducido. En general, todo el material está o en inglés, la gran mayoría, o en francés o en alemán, que fueron quienes empezaron con los estudios académicos sobre el hinduismo. Entonces, bueno, van a tener algo de material ahí, y después, por supuesto, tienen libertad de buscar y investigar más en internet, ¿no? Pero bueno, lo que les sirva para participar en el debate es importante. En la segunda unidad vamos a ver los principales conceptos, porque si hay algo en lo que podemos identificar al hinduismo como una tradición, es los conceptos que se comparten. Entonces vamos a ver esos conceptos que algunos son los más conocidos y a veces no tan entendidos, ¿no? Como es, ¿no? Un poco lo que decía antes, el Brahman, o las deidades personales, o el karma, o el dharma, ¿no? O sea, uno escucha y lee tantas cosas y tantas interpretaciones, y muchas veces se trata de encontrar paralelos, porque una de las razones que generalmente originan las confusiones es el hecho de tratar de ver conceptos de culturas muy diferentes con una visión propia de nuestra cultura, ¿no? Entonces se trata de traducir, por ejemplo, una palabra como karma o como dharma, que generalmente se traduce, con una palabra en nuestras lenguas. Pero no existe una palabra que traduzca literalmente estos conceptos, ¿no? Por eso a veces complica un poco la cosa, pero es mucho más importante entender el concepto y mantener la palabra en su lengua original. Al no tener una idea correlativa en castellano, en catalán, en inglés, en alemán, lo que fuera, no se puede traducir, ¿no? Un concepto como dharma. Dharma, por ejemplo, significa, o se traduce, mejor dicho, como religión, o se traduce como ley, o códigos, en fin, muchas traducciones. Pero la idea de dharma es, si lo tenemos que traducir, diríamos la cualidad inherente de una cosa. O sea, cuál es la naturaleza esencial de esa persona o de ese objeto, eso es su dharma, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el dharma del azúcar? Endulzar. ¿Cuál es el dharma del agua? Mojar. Es la cualidad inherente de su naturaleza. Eso es el dharma. Y bueno, ¿cómo hacemos para traducir eso? Con una palabra, sí. En el concepto, si yo lo comparo cristianamente, puedo hacer comparación del dharma con el cristianismo. Sí, por supuesto. Pero claro, pues me sigue la esencia. Sí. El cristiano es el alma. No. Ese es el problema que surge cuando queremos... porque el alma en sánscrito es jiva o atman. De acuerdo a la diferente corriente filosófica, pueden, por ejemplo, en el Sankhya lo llama jiva, en el Vedanta se lo llama más atman. Y se identifican de diferentes maneras. Pero el dharma no es el alma en sí, sino la cualidad del alma. O sea, y no solo del alma, porque en realidad
¿no? Esto también tiene un dharma. Y yo puedo tener diferentes dharmas, ¿no? Tengo un dharma como esposo, tengo un dharma como padre, tengo un dharma como profesor, tengo un dharma como miembro de la sociedad. Pero entonces lo que se me está diciendo que es la expresión de lo que realiza en el entorno. Ya lo estudiaremos, ¿no? Sí. Pero se dan cuenta de la importancia de entender los conceptos. Por eso en la segunda unidad vamos a ver estos conceptos, para entender lo que viene después, más fácilmente. Cuando en las escuelas filosóficas hablemos de Dharma o de Karma, ustedes ya lo saben. Entonces en la tercera unidad vamos a ver la literatura más importante, porque hay muchísima, entonces vamos a ver lo más relevante. Si hoy en día tenemos que resumir qué libro identifica más al hinduismo en general, que es más ampliamente aceptado y citado y respetado, tenemos que hablar del Bhagavad Gita, ¿no? Pero Bhagavad Gita es un extracto de una epopeya que se llama Mahabharata. Mahabharata es la epopeya más extensa que existe, y 18 capítulos del Mahabharata constituyen el Bhagavad Gita. En fin, tenemos una serie de literatura que tiene un impacto muy grande, muy importante en las distintas corrientes hindúes. Entonces ahí vamos a ver eso en la tercera unidad. En la cuarta, ahí nos metemos de lleno en el meollo de la cuestión filosófica, y vamos a ver cada uno de los, se llaman darshanas, son sistemas filosóficos que adhieren al conocimiento védico, pero lo entienden, lo estudian de manera diferente. Y en general existen todavía corrientes que se dedican exclusivamente a uno u otro, pero hay uno que ha prácticamente acaparado todas las corrientes religiosas del hinduismo, que es el Vedanta, ¿no? Ha incorporado elementos de los otros sistemas filosóficos y bueno, es reconocido como el más importante, y el Bhagavad Gita de hecho es uno de los pilares de esta escuela. Eso en la cuarta unidad. En la quinta vamos, sí. Hablas en plural de sistemas filosóficos, pero uno es el Vedanta y sí. Los demás no los veremos. Los demás sí, claro, los veremos los 6. Darshana, que es como se identifican estos sistemas, quiere decir punto de vista o visión, forma de ver, forma de entender la realidad, que es lo que busca cada uno de los darshanas. El Vedanta es el último, de hecho, eso es lo que quiere decir Vedanta, el fin del Veda. Vedanta, la última parte del Veda, es el último, y es, digamos, el más inclusivo y conclusivo. Cada uno podrá investigar más en uno en particular, en eso va a constar el trabajo a realizar en esa unidad, y exponerlo de acuerdo a sus palabras. En la quinta unidad vamos a ver las distintas corrientes religiosas, por lo menos estas 3 que mencionamos aquí, que son las más importantes. Y en la sexta, veremos las ceremonias y festividades características del hinduismo, que vamos en grado de complejidad, vamos así y concluimos con un tema muy agradable y light. Con respecto a los trabajos... ¿Las fiestas hinduistas es liturgista o...? Sí. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero principalmente tienen siempre mucha liturgia.
¿Cómo estamos de tiempo? ¿Qué hora es? Aquí tengo. 3:15, no, 15 minutos. Con respecto a los trabajos, en cada unidad va a haber foros y después va a haber un foro general. Entonces, es importante que todas las dudas que surjan las vayan planteando. Yo pensaba, todavía tengo que hablar con el técnico de informática para ver la forma de hacer conexiones por Skype, por lo menos un par de veces al mes, y iré subiendo material también audiovisual. El problema es que es lo mismo que con el material de lectura. El material audiovisual, especialmente los videos en YouTube, no tienen mucho rigor académico, o sea, hay de todo, ¿no? Entonces es un poco difícil, todavía estoy buscando las cosas que se ajusten más al tipo de curso que estamos haciendo. Con respecto a los trabajos, es importante entender que no pretendo trabajos tesis ni trabajos académicos, porque es un tema que es complicado, ¿no? El hinduismo no solo que es complicado, sino que la mayoría no lo conoce. O sea, supongo que la mayoría de ustedes está haciendo sus primeras pasos, contactos con esta tradición o con estas tradiciones. Entonces es importante que se saquen un poco esa carga, ese peso de pretender hacer un trabajo a nivel universitario. Si lo pueden hacer, genial, pero no lo exijo, no lo pido, o sea, para mí lo más importante es que ustedes me vuelquen en esos trabajos su visión del tema, ¿no? Pueden hacer una presentación del tema y un análisis desde su experiencia social, religiosa, filosófica, desde su perspectiva. Porque lo más importante para mí es que ustedes me puedan decir qué es lo que entendieron de eso, ¿no? Por supuesto, pueden poner citas de libros y es importante que las citas siempre estén acompañadas de comillas y la referencia. Y lo digo esto por experiencias anteriores en el curso. Por favor, copiar y pegar, no. Porque tengo un montón de experiencia de que copiaban y pegaban los mismos materiales del curso. Entonces, o sea, los mismos materiales que yo he escrito. Entonces, es un poco difícil, ¿no? Evaluar y calificar cosas así. Y en general, como no hay mucho escrito, yo más o menos conozco el estilo y las webs o sea, citar, pueden citar todo lo que quieran, eso es, ¿no? Pero citar, ¿no? Como digo, comillas, referencia, perfecto, y siempre aportando su análisis. Eso es lo único que resalto y que pido en los trabajos. Sí. Sí, no es un poco contraproducente, porque sobre todo los que no estamos en este tema, que cuando usted nos pide un análisis sobre un tema en concreto, claro, tiene que ser desde nuestro punto de vista. Sí. Bueno, puede ser contraproducente que aquí esta filosofía que no acabamos de entender, pongamos, bueno, cualquier cosa que se nos viene a la cabeza. Claro, si usted ha de valorar lo que nosotros pensamos, que no quiere decir que no hayamos entendido la visión filosófica de tal corriente o tal cual, hasta qué punto un análisis se pide en un trabajo académico, porque claro, es que tendremos que hacerlo escuetamente en el sentido de decir, usted nos ha dicho que esto es esto y que lo que pretende es esto, y no hace falta copiar y pegar. Es que yo no está de acuerdo. No estoy de acuerdo, sino que no evalúa por si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino por poner aquello que plasma el tema. ¿Hasta qué punto? Para eso son importantes las citas para respaldar lo que uno está expresando desde su opinión.
O sea que pueden ser citas de estos textos que van a encontrar en los materiales, o si hacen una comparación pueden ser citas de otros textos, o de otros análisis, de otros estudiosos, de otros académicos. Si me citan a, no sé, Max Müller, está bien. O sea, yo puedo no compartir el hecho de tener un material tan arcaico, pero eso me indica una investigación. Y para mí eso es muy importante. ¿Entiendes? Y termino aquí. Y otra cosa, ¿no? Es un poco lo que les decía, yo soy hindú, yo tengo una visión muy amplia. Y sé que hay muchos darshanas, hay muchas formas de ver las cosas, así que no hay problema. Sí. No, pero la problemática es que quiera o no quiera, yo, antes de un concepto filosófico, como lo anteriormente he dicho yo, alma, he dicho, el hecho específico, la acción que hace ese objeto o esa persona, Sí. que para mí, por ejemplo, el concepto de alma es la esencia inicial del cristianismo para entender la reacción inacción. Claro, y esa interpretación. Pero para eso están los foros y para eso pueden comunicarse conmigo constantemente para ir aclarando todas estas cosas. Antes de entregar un trabajo pueden consultar cada parte sin problema. Y de todas formas, yo no evalúo, como digo, solamente el contenido del trabajo. También evalúo la investigación, evalúo la participación en los foros. Hay muchos elementos que influyen en una evaluación. Sí. ¿Podrías orientarnos en la selva de Internet? ¿Qué es lo que es más fiable y lo que es menos fiable? Bueno, entre los materiales van a encontrar links a sitios más fiables. Igual yo siempre sigo buscando y voy a ir agregando material. ¿Qué más? ¿El material complementario que han mencionado? Sí, entre la literatura que yo he colgado, he puesto material de lectura obligatoria, otra que es complementaria y otra que es por si quieren seguir investigando de un tema que les atrae mucho y quieren seguir investigando, pueden recurrir a eso. No es que tienen que leer todo el material que está colgado ahí, que ya hay bastante, o sea, ya tienen para entretenerse. Me imagino que entre esta materia y las demás y sus trabajos y sus responsabilidades deben tener bastante. Así que hay un material de lectura obligatorio que es lo básico. Después, para investigar hay más. Sí. La periodicidad de las entregas de estos bloques o de todo eso es muy tal día y ya está. No. Hay una fecha de límite, pero bueno, si me dicen, no, mira, he tenido este problema o no he podido, bueno, alargamos un poco más, no hay problema. O sea, se entiende que si están haciendo este curso en forma virtual es porque tienen otras responsabilidades, ¿no? Y a veces los tiempos nos dan. ¿Alguna otra cosa? ¿La entrega flexible implica no penalización? No. Dice si la entrega flexible implica no penalización. No. O sea, los límites de fechas son más que nada como guía para tener para que no se les junte todo al final, ¿no? Que de repente llegan al fin del curso y tienen que ya ha pasado. Hay personas que han tenido problemas y han tenido que hacer todo al final del curso o para septiembre del 2015, casi. No, para septiembre, perdón, 2014, se puede hacer. O sea, ¿Cómo funciona la convocatoria de septiembre? ¿Se va a reconocer cosas hechas o no? Sí. O sea, no se lo recomiendo, porque cuanto más
se pasa el tiempo, más cuesta agarrar todos estos textos que hay que investigar, que revisar. Si lo hacemos en el momento es mucho más fácil porque están los foros y los temas están frescos y los podemos debatir y los podemos... No, por ejemplo, en el primero, sí o sí, más o menos hay que respetar la fecha porque es un foro de debate. Entonces tenemos que ir más o menos parejo con el resto. Perdón, Sí. en el primero no hay trabajo escrito. En el primero no hay trabajo escrito. En el primero es un foro y conclusión. Conclusión de cada uno, personal. Una pregunta. Sí. Usted dice que hay un ser supremo, digamos la palabra Dios, Sí. y que por la deidad, ¿qué funcionaba? ¿Cómo? Las deidades, Las deidades. ¿qué funciones tienen dentro de ese contexto? Bueno, en el hinduismo hay una visión del universo bastante compleja, ¿no? Tenemos que entender un universo material con diferentes niveles y un ámbito trascendente. Dentro del universo material está lo que se conoce como el Svarga Loka o el plano celestial, que no es espiritual. Es más sutil, más elevado. No podemos decir angelical porque estamos hablando de algo espiritual, pero algo similar. O sea, tenemos que entender la influencia indoeuropea que hay, ¿no? Que vamos a encontrar símiles entre las distintas deidades que hay en el hinduismo y las que hay en Grecia o las que hay en las mitologías germánicas. ¿Pero tienen paralelismo o no tienen paralelismo? Y tienen paralelismo bastante grande, sí. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de Indra, que sería el correlativo a Zeus o Odín, estamos hablando en realidad no de un ser o una persona, sino de un puesto. Indra quiere decir rey. El rey de estas divinidades en el plano material, más elevado pero material, más sutil. No estamos hablando de la trascendencia. Cuando estamos hablando de la trascendencia podemos hablar o de una deidad suprema, única, o de un aspecto, de un ser impersonal. Pero el concepto material en el concepto espiritual, ¿qué relación tiene? En el Bhagavad Gita se define lo material, ¿no? Por ejemplo, el Bhagavad Gita dice en dos palabras: Nasato vidate vavona vavodi vidate staha. Nasat, lo que no es eterno, no tiene una realidad. Y Navavo, lo que no cesa de existir, lo que no cambia, Es decir, eso es eterno. es decir, un superhéroe, Un semidios. pero No en el concepto griego de semidios, ¿no? El semidios que es hijo de una deidad y un ser humano, sino en un concepto, en una forma, la forma en que lo ven los hindúes es una deidad temporal, ¿no? Un ser que tiene una responsabilidad universal o cósmica, pero temporal, que actúen en un momento concreto. que actúa en un momento concreto. Sí. ¿Podrías explicar un poquito más en qué consistirían los trabajos o poner algún ejemplo de los trabajos que hay que hacer? Bueno, el primero ya lo dijimos. Sí. En lo segundo, bueno, no tengo aquí anotado, pero por ejemplo, hay en la tercera unidad tenemos un análisis de 2 capítulos del Bhagavad Gita. En la segunda unidad tenemos que explicar y comparar algunos de los conceptos que Dharma, Karma, no recuerdo exactamente cuáles, pero qué es lo que cada uno entiende de lo que ha leído. Y resalto nuevamente eso, qué es lo que cada uno entiende. Por tanto, la extensión, no hay una extensión fija. No hay una extensión fija, ¿no?
En el tercer capítulo, en el cuarto, perdón, con respecto a los darshanas, lo que vamos a hacer es la presentación de uno de los darshanas que cada uno elija. Es decir, analizar el material y hacer una explicación de acuerdo a su propia comprensión de cada uno de esos darshanas, o del darshana que hayan elegido. El Vedanta y los otros 5. Exacto. No, hay gente que, por ejemplo, elige... a mí me ha llamado la atención, pero hay mucha gente que elige aquellos que yo no elegiría nunca y que no tienen... Bueno, por ejemplo, el Nyaya es un sistema de lógica. Y así como hay gente que le gustan las matemáticas, que son raros, pero que hay, también hay gente que le gusta el Nyaya, o el Vaisheshika, que todavía que es un sistema atomista que tiene muchos paralelos con el atomismo griego, que bueno, es bastante denso y pesado, y yo no lo elegiría, pero hay personas que le atrae, perfecto. Entonces cada uno puede elegir uno de estos sistemas, ¿no? Y explicarlo, presentarlo. Por escrito, individualmente. Sí, exacto. En un principio alguna vez he tratado de hacer por grupos, pero era muy complicado. Es mejor así individualmente. Y así, ¿no? Más o menos esos son los... Para presentar uno de estos... Para presentar uno de estos temas, ¿habrá que leerse algún autor, algún pensador? Sí, como decía antes, el material obligatorio ya está en la web, puesto. Sí. Los conceptos básicos, por lo menos es lo que a mí me preocupa, esos conceptos básicos de la importancia entre diferenciación espiritual y diferenciación terrenal, temporal, activa, esto lo explica para poder tener claro. Sí, por eso está en la segunda unidad, tiene esa finalidad, aclarar estos conceptos que no son propios de nuestra cultura occidental. Entonces, para facilitar después todo lo que viene. Eso si no, no se entiende. Exacto. Por eso está más o menos diagramada la materia de esa manera. Y bueno, nos veremos de vuelta el 5 de abril, creo que es la segunda clase presencial. Mucha suerte y espero serles útil.